Esto es Legión Coleccionista, el podcast donde el mundo del coleccionismo no tiene límites. Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Legión Coleccionista, el podcast donde hablamos de todo tipo de coleccionismo. Yo soy Lilia y les recuerdo que nos pueden seguir en nuestro Instagram y TikTok, que nos encuentran como Legión Coleccionista Podcast. En este capítulo visitaremos de nuevo el mundo del coleccionismo literario. Acompáñenos a un universo donde los dragones vuelan para descubrir los secretos que hacen que esta historia sea tan codiciada por los coleccionistas. Desde los salones de Invernalia hasta los confines de más allá del muro, cada ejemplar es más que una simple posesión. Es un portal a un universo de traiciones, intrigas y sobre todo de matices épicos que hacen que coleccionar los libros de Game of Thrones o Juego de Tronos sea más que un simple hobby. Hoy me acompaña de nuevo mi amigo Lalo Banda. Hola amigo, ¿cómo estás? Hola Lili, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por invitarme y aquí estamos listos para hablar de esta gran saga de George Martin. Muchas gracias por aceptar otra vez la invitación, amigo. Y la verdad aquí voy a ser muy sincera, yo soy de las pocas personas que no ha visto la serie, obviamente no he leído los libros, entonces estoy como muy contenta de que tú estés aquí porque sé que eres súper fan de todo este universo y de todos estos libros. Pues mira, fan sí soy, muy geek no soy, pero sí me gustan lo que ha hecho Martin. Me gusta también lo que presentaron en HBO y digo, así como nada más para medir mi fan, tengo dos gatos, uno se llama Arya y el otro se llama Tyrion, entonces fan sí soy. Muchas gracias otra vez por la invitación. Bueno, hoy no nos vamos a enfocar solo en los libros y antes de adentrarnos en la esencia de la colección de estos y de esta gran historia, es crucial entender el impacto cultural de esta épica serie escrita por George R.R. Martin. Los libros nos transportan a Westeros, un lugar donde el poder, la intriga y la magia se entrelazan de manera única. Se han lanzado 5 libros de su famosa serie Canción de Hielo y Fuego. Actualmente, el autor está inmerso en la creación de 2 volúmenes adicionales para la saga, llamados Vientos de Invierno y Sueño de Primavera. Además de la serie principal, Martin ha compartido obras complementarias que expanden este universo. Estas incluyen 3 novelas relacionadas con Dunk and Egg, presentadas en El Caballero de los Siete Reinos en 2015, 3 novelas enfocadas en los Targaryen, que fueron recopiladas y extendidas en Fuego y Sangre en 2018, y un compendio detallado titulado El Mundo de Hielo y Fuego. Hay muchos sitios en línea donde recomiendan el orden en los que se deben de leer, ya que para algunas personas como yo es un poco confuso seguir la cronología de esta historia. ¿Nos puedes dar un poquito más de contexto de por qué se ha generado esta situación en este universo literario a comparación de otras sagas legendarias como El Señor de los Anillos? ¿Y cuál crees que es el libro más coleccionable de esta franquicia, amigo? Porque la verdad, yo haciendo el guión, como que me perdí un poquito. De hecho, si digo a algunos personajes mal o los nombro así medio raros porque no sé la pronunciación. ¿Nos puedes explicar esto más o menos? ¿De qué va? Sí, mira, podría decirte, o sea, para resumirlo ya sabes, de manera corta, yo podría decirte que la calidad literaria que tienen, que sí la tienen, no me malinterpreten, podría ser como pues necesario o suficiente, nos debería de bastar. Sin embargo, algo que sí contribuyó mucho a que ganara popularidad entre el público en general fue y es la adaptación a la pantalla chica que hizo HBO. Cortesía de los hoy considerados no tan gratos en Westeros, David Benioff y D.B. Weiss, de los que seguramente vamos a platicar más adelante porque tienen varias aristas importantes. No obstante, cuando hablamos sobre la influencia de las adaptaciones audiovisuales del Señor de los Anillos y del trabajo que había hecho en materia de producción Beta Workshop, que por cierto, vayan a escuchar ese capítulo de la temporada pasada, justamente hablábamos de la llegada de Juego de Tronos, ¿no? De cómo estas producciones ya ayudaron a que el mundo de la fantasía se tomara más en serio y gracias a eso, pues existe una serie como Juego de Tronos que nos permitió conocer a los que no conocíamos los libros y adentrarnos a este mundo del que estamos platicando ahorita. Incluso para complementar un poco esto, yo te diría que su propio autor, George R.R. Martin, ha mencionado o aumentado al profesor Tolkien como una de sus influencias, ¿no? Lo mismo que a Jack Vance y a Tad Williams, que son autores de fantasía y de ciencia ficción respectivamente, pero sí, evidentemente la comparación inmediata es el lore del profesor Tolkien, ¿no? Y lo mismo te podría decir, por ejemplo, de alguien como Bernard Cornwell, que también ya platicábamos de él la vez pasada, que es el autor de las Crónicas del Señor de la Guerra. De él, Martin lo reconoce como su maestro a la hora de narrar batallas. Entonces, influencias tiene muchas. Y también otro factor determinante que yo te podría dar, sin duda, es la complejidad de los personajes que presenta Martin en la saga. Eso
mucho lo que ya mencionabas al inicio, lo intrincado de estas tramas políticas, la violencia tan exacerbada que presenta en las páginas, que quizás solo le puede competir un poco a esta dosis de sexo que le mete a la historia y bueno, por supuesto a los temas tabús como el incesto, ¿no? Finalmente, y haciendo lo que hemos hecho ya, por ejemplo, con Spielberg, con Guillermo del Toro y con otros personajes más, pues sí tenemos que destacar mucho la importancia de coleccionar aquello que te cuente parte del devenir como escritor de George R.R. Martin, como autor de este lore, pero también como escritor, porque también hay algo que de repente la gente pasa por alto y es que es un hombre súper prolífico. Es tan prolífico, yo te diría que podrías hacer un episodio sobre él nada más, y esta saga de la que vamos a hablar hoy en específico ocuparía solamente un bloque, pero de eso también si quieres platicamos un poquito más adelante. Ahora, volviendo a Hielo y Fuego, a Canción de Hielo y Fuego, tenemos el cuarto tomo de Festín de Cuervos, que llegó a ser el primer lugar en la lista de bestsellers del New York Times tras su publicación. O sea, ese podría ser como un buen punto de partida para comenzar a coleccionar. Otra opción, siguiendo ya con los coleccionables de la saga, ya para no irnos a las influencias del autor, serían los capítulos de las novelas principales recopilados previo a la publicación de las novelas. Estos los editó Ediciones Gigamesh y sirvieron como avances promocionales de los libros a los cuales pertenecen. De estos hay por lo menos 4. Uno es Sangre de Dragón. Sangre de Dragón está basado en los primeros capítulos de Daenerys Targaryen en Juego de Tronos, que además este recopilatorio de Sangre de Dragón le dieron en el 97 el premio Hugo, que es uno de los premios más importantes en materia de fantasía. Luego está Hijos del Kraken, que son 4 capítulos justamente de este libro que les decía de Festín de Cuervos, que transcurren en las Islas del Hierro. El otro recopilatorio podría ser, bueno, no podría ser, es Camino de Dragón, que es una especie de novela corta extraída de la entrega de Tormenta de Espadas. Y finalmente está Dominio de Dragones, que son los primeros 3 capítulos de Daenerys Targaryen en Danza de Dragones, que es la última entrega que ha hecho Martin hasta la fecha de la Canción de Hielo y Fuego. Ahora, algo notable también es que se trata de ejemplares que en su momento fueron repartidos de manera gratuita, por lo que en teoría estaría prohibida su venta, ¿verdad? Pero imagínate uno de estos firmado por Weiss y Benioff, o bueno, no, mejor por Weiss y Benioff, no, por Martin, o por alguno de los actores que ya encarnaron en la serie a estos personajes que aparecen en estos recopilados, o por alguno de los directores, por ejemplo, no sé, se me ocurre Miguel Sapochnik o Brian Cogman, que fue uno de los guionistas que se aventó a por lo menos 11 episodios de Game of Thrones y que están rankeados dentro de los mejores episodios que pudimos disfrutar de la serie. Si te fijas un poco, la línea entre los libros aquí y el material audiovisual es muy finita y se van alimentando de alguna manera una de la otra y como que brincan sin que de repente te des cuenta y ya estás hablando de la serie pero sigues hablando de los libros y esto pues a mí la verdad me parece pues fantástico y también como que algo que le aporta mucho valor a todo esto. ¿Y por qué faltan 2 libros, amigo? Porque ahorita que estás diciendo otros títulos, ya me volví a hacer bolas. ¿Por qué este señor, el cual estuve viendo videos y entrevistas, es bien chido, pero como que siento que de repente no quiere o no puede o qué es lo que pasa ahí? Mira, ahora es que para no spoilerles el capítulo completo, de estos de los que te hablo, son recopilatorios que ocupaban para promocionar los libros, nada más que les pusieron otros nombres. Ah, ok. Pero a fin de cuentas, esos capítulos, cuando tú lees los libros, están ahí. Por ejemplo, volviendo a la lista, Sangre de Dragón. Se llama así el avance que presentaron sobre Juego de Tronos, que fue el primer libro que sacaron de Canción de Hielo y Fuego. Pero Sangre de Dragón nada más trae capítulos sobre Daenerys Targaryen. Daenerys Targaryen, los que ya vieron la serie o los que ya han leído los libros, pues es prácticamente la heredera legítima de Westeros o de Poniente, pero vive en el exilio. Entonces, Sangre de Dragón es justamente esos capítulos sobre Daenerys que tú los encuentras cuando lees Juego de Tronos, ahí está. Lo mismo funciona con los otros, con Hijos del Kraken, con Camino de Dragón, con Dominio de Dragones. Ahora, volviendo a la pregunta que me hacías ahorita, ¿por qué no ha terminado Martin estos libros? Es una pregunta que él se ha dedicado a responder en muchas ocasiones y siempre coincide en que no tiene el tiempo para sentarse a escribir. No es que no pueda, es que no ha tenido el tiempo. Por esto que les decía un poquito más arriba, o sea, es un personaje que su cabeza nada más o sea, si tuviéramos que verlo así, una parte de su cabeza está en Westeros, pero otra parte de su cabeza está con los Targaryen, pero otra parte de su cabeza está en una serie padrísima de ciencia ficción que se llama Wild Cards, y ahorita platicamos si quieren un poquito más de ella, y otra parte está en los spin-offs que están haciendo para HBO sobre Jon Snow, y otra para la adaptación que están haciendo justamente de Duncan Egg, y otra parte está, por ejemplo, en Elden Ring, que es un videojuego que ha gustado mucho, y él se encargó de conceptualizar estos mundos en los que sucede este videojuego. Entonces, es una persona muy creativa, como todas estas personas que se dedican a imaginar mundos que no existen, pues él no se quedó en uno, o sea,
Él, en lugar de hacer lo que hizo el profesor Tolkien, que fue quedarse solamente en la Tierra Media, no, o sea, él se fue a otros mundos y bebe de otras cosas, en cuanto a influencias. Entonces yo creo que pues es eso, y no te digo así que no nos queda, como me dijeron por ahí en el barco, no nos queda más que creerle. Y pues él ha dicho eso, que es por falta de tiempo, que está tan ocupado que no ha tenido el tiempo para sentarse a terminar el libro. Por ahí no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero hay como estos avances que te comentaba ahorita. Hay unos sobre unos capítulos que ya tiene escritos del 6º libro de Tiempos de Invierno, un avance que publicaron sobre uno de los personajes. Ya tiene cosas escritas, pero realmente él dice que no ha tenido el tiempo de sentarse a escribir. Y te digo, no nos queda más que creerle, porque a fin de cuentas que se dedicó durante muchos años a crear este libro de manera cómoda y sin la presión de los medios y sin la presión de los fans, pues ha sido él, ¿no? Es que con su mezcla única de política, magia y personajes complejos, estos libros se han convertido en pilares del género de fantasía, como ya nos contabas. Pero, ¿cómo se traduce esto en un valor coleccionable? En tu opinión, ¿qué hace que Juego de Tronos destaque dentro del coleccionismo literario? ¿Realmente la que tuvo la culpa fue la serie de televisión que catapultó su popularidad, incrementando la demanda y consecuentemente su valor? Sí, sin duda, como te decía, es una línea muy delgada la que existe. Pero para ponerlo un poquito más en blanco y negro, a lo mejor, esto que está pasando con George R.R. Martin es como si al profesor Tolkien le hubiera tocado vivir el renacimiento de sus obras tras el lanzamiento y el éxito que tuvo la primera trilogía que dirigió Peter Jackson, en estos tiempos en los que hay redes sociales, en estos tiempos en los que tú estrenas algo y a los 5 minutos la gente ya la está reseñando en todas las plataformas que se te puedan ocurrir. Entonces, yo creo que eso es como un comparativo que podríamos hacer. Lo que sí te puedo asegurar, y en esto creo que todos los fanáticos de la literatura de George Martin estamos de acuerdo, es que la incertidumbre que padeces al leer los libros, ese no saber sobre el destino que van a tener los protagonistas, ¿sí? Ese más te vale no encariñarte con nadie, porque el tío George no se toca el corazón cuando se trata de desvivir a sus personajes, ¿eh? Aunque también de poder revivirlos, porque también ha revivido algunos. Esos vuelcos tan repentinos yo creo que son como el acicate perfecto para que esta serie la leas, te atrape. Y ahora que hablamos de revivir personajes, también está la parte de la magia, la parte mágica. Es algo fundamental en este universo, pero no tan preponderante como en el caso del Señor de los Anillos o como en el caso de sagas como Harry Potter, que también son de fantasía. En el argumento de Canción de Hielo y Fuego, o sea, la magia está, pero no es algo que articule completamente las acciones. Es algo sutil y yo te diría que hasta incluso oscuro. Hay personajes como Melisandre que tienen unos tintes tan oscuros con el tema de la magia. Es como, más bien como si a este mundo de fantasía le sobrara realismo de ese sucio y le faltara un poquito de magia, ¿no? Por tratar de resumirlo en una frasecita. Antes de continuar, y ahorita que hablamos, que mencionabas al principio del episodio, esta sutileza y esta complejidad de los personajes, yo creo que también tenemos aquí algo que es, si no único, sí muy destacable del trabajo que hace George R.R. Martin, que es esta ambigüedad, a diferencia, por ejemplo, de la saga de Tolkien, que hay en estos libros e incluso en la serie para definir realmente al bien del mal. O sea, aquí los grises son de los tonos y de los matices que te puedas imaginar y que no tan bien, y eso creo que es parte de lo que le da el encanto. Sí, como decías, o sea, la serie la catapultó, sí la catapultó, y ahorita un poquito más adelante que hablamos de cómo también la serie contribuyó, quizás no a hundirla, pero sí a que de alguna manera se le tenga este cierto resquemor, esta cierta mala entraña a Weiss a Benioff y también un poquito a Martin, ¿no? Porque de repente por ahí en algún momento Neil Gaiman salió a defenderlo porque los fans se pusieron en un plan de no, a ver, ya, entréguenos el libro, casi señor, ¿no? Y dijo, no, a ver, espérense, o sea, sí, pero no manchen, ¿no? Esto no es así. Y ya tocando el tema coleccionable, además de los libros básicos, hay varias ediciones especiales y ejemplares complementarios disponibles para los coleccionistas. Estas incluyen ediciones ilustradas, ediciones de lujo, que son libros con tapas duras y diseños más deslumbrantes. Y también están las ediciones que incluyen todos los libros de este autor en una sola caja. Hay muchas ediciones que se pueden coleccionar de esta saga, siendo las más populares las primeras originales, que son las más codiciadas por los coleccionistas, las ediciones limitadas y firmadas por el autor, que son altamente valoradas, y las ediciones en diferentes idiomas que se han vuelto muy populares para coleccionar. Teniendo en cuenta esto, les traemos una pequeña lista con las ediciones más coleccionables de Juego de Tronos
Tronos hasta el momento y cómo saber si usted tiene alguna que pueda llegar a tener un valor coleccionable. Nuestras fuentes para este top son los portales de biblio.com, página dedicada a la venta y compra de libros de todo tipo, pero sobre todo de ediciones raras en todo el mundo, y iBooks.com, una librería en internet especializada en coleccionismo literario. Ambas páginas son algo así como el eBay de los libros. Y en el primer lugar tenemos un set conformado por 9 libros, del cual su descripción dice así: publicados por Meisha Merlin, Subterranean Press, Atlanta y Burton, 2018. Condición en general es excelente. Primeras ediciones. Los libros 1 y 2 fueron publicados por Meisha Merlin, ambos numerados como 79 de 500 copias. Los libros 3 y 4 fueron publicados por Subterranean Press, también numerados como número 79. Los libros 5 y 6 por Subterranean Press, numerados como los número 30, porque aquí la tirada de impresión para el libro 6 se amplía a 800 copias, firmados por el autor e ilustradores. Ambos portales los marcan como usados, pero se encuentran en excelentes condiciones. En ambas páginas, el set está valuado en $9,500, algo así como 163,000 pesos mexicanos. Y es que aquí, por ejemplo, estos libros, algunos de los ilustradores, o sea, tienes a gente como John Howe. John Howe es prácticamente, cuando hablábamos de los libros del Señor de los Anillos, vayan a escuchar también ese capítulo, por favor, hablábamos justamente de este hombre. Es un hombre que tanto para el libro como para las versiones cinematográficas fue clave, porque él tiene una forma de ver los mundos de fantasía que nadie tiene, y que sin él, pues sin gente como él, pues no tendríamos la dimensión o esta, como diría Paul de Kung Fu Panda, esta asombrosidad de poder disfrutar de paisajes y de escenarios tan épicos, ¿no? Aparte de aquí, amigo, te quería preguntar, porque me causó mucho estrés de repente que decía, ¿por qué son 9 libros? Están divididos en 2, algunos. ¿Y esto por qué? ¿Tú qué preferirías? ¿Que estuviera, por ejemplo, en un solo tomo? Porque todos están firmados. También yo creo que al ser más libros de los que son porque están divididos en 2, eso sube el valor. Claro, y es que aparte de todo, digo, aquí no te puedes poner tus moños porque todos están firmados. Sí. O sea, si Tormenta de Espadas está volumen 1 y volumen 2, pues que esté, no importa, o sea, vienen firmados, igual que Danza de Dragones. Aquí ya viene Sangre y Fuego, ¿no? Que es parte del lore de Martin en Westeros, pero ahí es en donde empezamos con problemas, porque lo que sucede en Fire and Blood sucede muchísimo antes de la canción de Hielo y Fuego, pero están aquí presentes. Entonces, esta parte de dividirlos, pues es por la facilidad que te da transportar un libro más pequeño que uno más grande, ¿no? Por ejemplo, hablando de estos que mencionabas, está Choque de Reyes, que para mí es casi que mi segundo libro favorito. Para mí el favorito es Tormenta de Espadas, pero ve la dimensión que tiene Choque de Reyes, y obviamente eso, para poderlo leer, si te lo quisieras llevar a algún viaje y leerlo, va a ser imposible, porque es muy grande. Es como lo que sucede un poco con estas versiones que en algún momento Taurus sacó para festejar el centenario de Tolkien, y que vienen los 3 libros del Señor de los Anillos y vienen las famosas apéndices, ¿no? Y es un librote, está muy bonito y todo. El problema de esos libros es que como vienen en cubierta dura y vienen cosidos y vienen pegados, del manipularlos, pues corres el riesgo que se te rompan. Creo que es un poco también eso. Pero te digo aquí, volviendo al tema, yo creo que a estos no les podremos poner muchos peros porque vienen firmados por las personas responsables de que este mundo esté siendo parte de este capítulo, de series y de muchas cosas que se han producido a partir de ellos. Y es que te pregunto esto porque en el número 2 tenemos un set completo de Canción de Hielo y Fuego que incluye 5 libros, igual todos firmados por el autor, y están valorados en biblio.com en $6,000. La descripción dice así: Nueva York, Bantam Books del 2015, primera edición, tapa dura, conjunto completo de Canción de Hielo y Fuego, que también incluye A Night of the Seven Kingdoms. Cada libro está firmado por George R.R. Martin en la página de inicio. Viene con un extracto especial previo a la publicación de A Feast for Crows. Los primeros 3 libros son A Game of Thrones, A Clash of Kings, A Storm of Swords, A Feast for Crows, A Dance with Dragons, copias en muy buen estado con sobrecubierta casi perfectas. Y después viene A Night of the Seven Kingdoms con ilustraciones de Gary Gianni. Es una copia en excelente estado, pero con un pequeño pliegue en el panel del lomo.
Al ser una saga relativamente nueva, ya que el primer libro se publicó en 1996, creo que es muy importante conservarlos en excelentes condiciones, porque aquí lo que pasa es que también están firmados. Son menos libros, la diferencia aquí es que uno de los libros está maltratado del lomo, entonces son sagas que todavía consigues, pero aquí sí yo creo que a comparación de las sagas de Harry Potter o de El Señor de los Anillos que hemos hablado, aquí sí tienen que estar muy bien cuidados todos los libros. Sí, sin duda. También aquí ya estás hablando de una organización comercial ya más en forma, aquí ya están presentados los 5 libros como los conocemos actualmente, ¿no? Ya son 5, ya Tormenta ya no son 2 libros, Festín, perdón, ya no son 2 libros, ya es 1, ¿no? Lo mismo que Danza de Dragones. Y digo, está padre porque también ya, digo, estas son ediciones en tapa dura, pero también tomemos en cuenta que estos juguetes son como más para adultos. Si a un chavito lo quieres interesar o ve la serie y se quiere meter a un libro, va a ser un poco complicado que le regales un libro de tapa dura porque no le va a rendir en la lectura, no más si te clavas en la lectura. Entonces, estas ediciones de bolsillo o de tapa blanda, que son muy fáciles de transportar, creo que también dan para hablar, si quieres un poquito más adelante, pero creo que es esto, es un poquito un reflejo de esto, o sea, y se nota cómo va evolucionando el nivel de éxito de la saga, que ya empiezan a hacer como cosas más en específico o más pensadas en generar material pues digno de tener una colección. En el tercer punto tenemos que en el portal abooks.com hay una primera edición y primera impresión firmada por George R.R. Martin en la página del título del primer libro de Juego de Tronos de 1996, publicada por Voyager en Londres. Tiene la sobrecubierta original y el color está casi intacto, con un ligero desgaste en los bordes. La encuadernación aún está firme, las páginas están limpias sin marcas. Aquí lo describen como una hermosa copia verdadera de la primera edición en condición de coleccionista. En el portal la pueden adquirir por $6,000. Y aquí lo que me llamó la atención es que en Biblio también está una primera edición casi igual. De hecho pensé que era la misma, pero acá cuesta $4,000. El detalle está en que si es la misma primera edición británica, primera impresión, igual firmada por George R.R. Martin en la página del título, casi nueva, pero con un ligero desgaste en los bordes de las cubiertas. Tiene una pequeña etiqueta removida y 2 líneas tachadas en la hoja de la guarda delantera con manchas en una hoja. Tiene un pequeño oscurecimiento en las páginas y en el borde del texto inferior, y tiene ligeras rayaduras en la superficie. La edición británica precede a la edición estadounidense, y como que este señor ha firmado muchos libros, ¿no, amigo? Y aún así valen. Sí, yo creo que es, o sea, ahorita que hacemos la comparación un poco de Tolkien, es que es justamente eso, o sea, digo, estos libros tienen algo que los de Tolkien no tienen, y es eso, a su autor vivo. Sí. Alguien que puede dar testigo de justamente de eso. Y aparte, no sé, su imagen de Martin transmite cosas muy distintas porque es un personaje que tú lo ves y es gordito y siempre anda de boina y barbón y con lentes, pero ya está viejito y tiene un tono de hablar muy chistoso. Y entonces eso como que a la chance lo hace muy amigable, pero también pues lees lo que escribió y es como de, oh señor, espérese tantito, usted pensó todo esto. Si está retorcida su mente, ¿no? Y creo que es eso lo que le juega muy a favor a Martin, y también esto que él está presente en el mundo de la fantasía porque pues estos libros salen en la última década del siglo pasado, en los 90s, pero él ya tenía muchísimos años trabajando tras la cortina, pero él ya era George Martin cuando Juego de Tronos se volvió famoso y contribuyó, o sea, yo incluso te diría que a su libro y a él les pasó lo mismo, o sea, a su libro lo populariza HBO y a Martin lo populariza Game of Thrones, pero Martin ya era Martin, ¿eh? O sea, también yo creo que no podríamos olvidar un poquito eso porque él ya era hasta dentro del mundo de la televisión alguien, pues si no un prócer, sí alguien respetable, alguien que ya se había ganado un nombre dentro de ese mundo, y entonces a él pues sí era muy común que te lo encontraras en convenciones, llevabas tu libro, te lo firmaba, y incluso por ahí creo que, no me acuerdo si es, creo que sí, en Big Bang Theory, creo que Leonard y Sheldon son fanáticos de esta saga también, ¿no? Pues sí, yo creo que tiene mucho que ver eso, con que él esté en el
momento en el que sucedieron las cosas y que esté vivo, eso contribuye muchísimo a que estén valorados. Y yo incluso te diría, a lo mejor matando un poquito los puntos de los que vamos a platicar un poquito más adelante, le da chance a todo el mundo de tener una colección de Juego de Tronos, ¿no? Porque ahorita estamos yéndonos al top of mind, pero a fin de cuentas yo creo que también, pues cualquier persona tiene como su chance, ¿no? A mí algo que no es que me moleste, pero de alguna manera así como que me termina de, o no me termina de gustar mucho del mundo del coleccionismo, es esto, y a lo mejor me van a quemar en leña verde todos cuando lo diga, es este desprecio que de repente le tenemos a lo no ponchado, a lo nuevo, y es así de, sí maestro, pero pues de todas maneras son objetos, y estos objetos pues están hechos para algo, o sea, por ejemplo un libro, si tú lo guardas, deja de cumplir su propósito, ya sé que son para coleccionar y todo, pero pues sabes, o sea, ¿cómo vas a saber que la historia es buena? Y eso también creo que se presta para malas prácticas, porque hay gente que ni siquiera ha leído los libros, pero sabe que están bien valorados y tiene el dinero, va, los compra y ahí los tienes, ¿no? Sí. Pero ¿cómo vas a saber que son buenos si nunca los has leído? ¿Cómo vas a saber de qué se tratan si los tienes ahí? Yo a lo mejor soy como la persona menos indicada para decirlo, pero a mí es algo que no termina como de cuadrarme, decir, bueno, ¿por qué lo que no está usado vale más que lo que está usado si de alguna manera ya está probado que cumplió su propósito? Digo, los dos están firmados en ese caso, pero uno está manchado, claro, porque uno ya fue usado y el otro no. Exacto. No sé, es como algo como que tenemos muy en el inconsciente los humanos al momento de querer coleccionar algo, o es como cuando vas al súper y escoges las manzanas bonitas y dejan las feas. Algo así se me hace. De hecho, ahora que lo dices, por ejemplo, aquí en el portal de A-Books puedes encontrar otras ediciones ya sueltas que van de los $4,000 a los $2,510, pero realmente solo están tomando en cuenta las que están firmadas, porque de hecho aquí te dicen en una nota que el señor Martin es muy generoso a la hora de firmar, pero tiene todo el sentido lo que dices, así de que es que solo porque está manchado, aunque esté firmado, no vale tanto. Entonces ahí váyanle tanteando, porque me metí a otras páginas, aquí estoy en baileysbooks.uk y aquí hay igual copias firmadas inglesas, pero estas están en 400 libras, pero son ediciones más pequeñas, hay una en 2,000 libras, entonces yo creo que aquí vale mucho la pena que si son fans y pueden ir de repente a estos países donde se hacen estas convenciones o donde el señor esté un día de buenas y firme libros, sí conseguir la firma, pero sí en extremo cuidar mucho esa edición, porque si no, realmente sí se baja mucho el precio comparado a que sí esté firmado o no, pero más bien la condición del libro, porque el señor va a seguir firmando todo lo que salga. Claro, y digo, en términos mercantilistas, pues yo creo que lo deseable es eso, ¿no? O sea, una copia en buenas condiciones. Pero digo, a fin de cuentas, si tu interés no es lucrar con eso y realmente amas a la saga o realmente amas al sujeto, pues con que te firme tu libro, bro, yo creo que estás del otro lado. O sea, ya no te va a importar nada porque ya te firmó tus libros. Creo, es como algo que, pues son los dos lados de la moneda, bye. Les recordamos que al igual que el episodio de los libros de Harry Potter y El Señor de los Anillos y el coleccionismo general de libros, la valoración y la coleccionabilidad de estos dependen del estado, del tipo de edición, el año y otras características de la impresión en cuestión, o en este caso pues si lo firmó el autor o no. Y teniendo en cuenta esta pequeña lista, amigo, ¿has notado alguna tendencia emergente o cambio en las preferencias de los coleccionistas de los libros de Juego de Tronos en los últimos años? Gracias a las redes sociales y que mucha gente se quejó por el final de la serie de televisión, ¿tú crees que ha mermado un poco en la venta de libros o en los coleccionables en cuanto a la literatura? Yo tendencia como tal, tendríamos que revisar esas métricas de ventas, pero pues acuérdense que hasta la mala publicidad es publicidad, entonces si hablan mal de algo vas a querer saber por qué hablan mal de algo. Lo hemos dicho en algunos episodios. ¿Quieres que algo se vuelva escaso? Prohíbelo, o di que está feo y todo mundo lo va a querer tener. Pues mira, yo te diría que tendencias recientes como tal, pues a lo mejor gracias a La Casa del Dragón, los fans como que han comenzado un poco a perdonar a Martin y a detestar cada vez más a Weiss y Benioff. ¿Por qué? Pues porque en algún punto de la producción justamente de Game of Thrones, de la serie, por ahí de la 4ª temporada se dice, este par de sujetos echaron a George Martin del equipo sin darle explicación de por medio. Esto ya lo confirmó él después de un tiempo. Y a esto se viene a sumar el hecho de que Weiss y Benioff estaban afilándose ya las uñas por un proyecto que traían ahí en puertas de Star Wars, que obviamente, spoiler alert, ya sabemos que eso no prosperó. Ahorita ellos están perfilando la presentación, y esto nada más es como un paréntesis, de una saga fantástica de ciencia ficción que también si la pueden leer, léala, se llama El Problema en los Tres Cuerpos. Es ciencia ficción china y está de locura.
ellos la adaptaron. Hay varias adaptaciones ya, en China hay una, de hecho, la pueden encontrar en YouTube, y esta la van a hacer para Netflix, y incluso recurrieron a recastear gente que trabajó con ellos en Game of Thrones, pero bueno, volviendo al carril, esta Star Wars no prosperó, entonces ellos de alguna manera le hacen el feo a HBO. HBO tenía presupuestado hacer 13 temporadas, es mentira lo que dicen en el documental de que es que ya era demasiado grande para que siguiéramos haciéndola. Nada, mentira, el presupuesto original eran 13 temporadas en lugar de las 8 que entregaron este par de sujetos. Lo que también se sabe, más por aquellos que sí han leído la saga ya en más de una ocasión, es que Weiss y Benioff deciden fusionar tramas, eliminan otras, inventan otras, y entonces de pronto en un solo capítulo tienes a Daenerys Targaryen llegando directamente desde el mar angosto a Poniente, así sin más. Mira, también podemos decir un poco, y no en su defensa, sino más bien estaríamos mintiendo si dijéramos que todo lo que pasó en la serie fue malo. O sea, hubo capítulos fantásticos, revelaciones, que incluso para los que no han leído el libro, no, es que no quisiera arruinárselos, pero bueno, hay cosas que en el libro, desde hace 12 años, o bueno, cuando se estrenaron las últimas 2 temporadas, no sabíamos y nos enteramos en esos capítulos. Entonces, esas revelaciones nos dejaron a muchos con el ojo cuadrado, porque los showrunners sabían de antemano, en términos generales, cómo iban a terminar todos y cada uno de estos personajes. Aunque el soporte de los acontecimientos, la verdad era como muy frenético, era como un sinsentido. Entonces, muchas de esas preguntas que ellos se tomaron el tiempo de hacer en 6 temporadas, pues se fueron desvaneciendo, y algunas incluso se quedaron sin respuesta ya, ¿no? Entonces, eso sí le jugó un contra. No te diría que lo hundió, pero sí le jugó muy en contra la saga. Y sí, bueno, ni Weiss ni Benioff tenían los libros, y sí, ya sabemos que el tío George sigue sin encontrar el tiempo, o sigue atorado en la publicación del todavía esperado Vientos de Invierno, que han pasado 12 años ya desde la publicación de Danza de Dragones. Pero bueno, para terminar de responder a esta pregunta, y esto es algo muy a título personal, yo creo que si Weiss y Benioff hubieran mantenido a Martin en el equipo y además se hubieran comprometido con ese proyecto de 13 temporadas, hubiéramos tenido quizá el privilegio de ver concluida la primera saga literaria en la televisión y de la mano de su creador. O sea, hubiera sido muy parecido a lo que está haciendo Dave Filoni con el universo de Star Wars, nada más que él, bueno, está pasando del streaming al cine, ¿no? Entonces, yo tengo esa teoría, que si Weiss y Benioff hubieran dejado a Martin y esto hubiera sucedido, o a lo mejor en otro universo sí sucedió, y esas 13 temporadas sí sucedieron, y ahí en ese universo sí presenciamos un hito a lo mejor de la literatura y del mundo audiovisual en el que veíamos concluir una saga en televisión que había saltado de las páginas, ¿no? Pero bueno, ese ya es mi alucín personal, lo siento, lo tenía que sacar de mi sistema y ya. Y como hemos hablado en otros episodios, para muchos, coleccionar libros no es solo acumular objetos, es adentrarse en mundos imaginarios, absorber conocimientos y atesorar historias que resisten al paso del tiempo. ¿Tú crees que los libros que le faltan a George R.R. Martin por publicar se vuelvan igual de coleccionables? Porque el señor ya está grande también. Eso preocupa. Mira, en su defensa, que no necesita que lo defiendan, porque ya él solito desde su nota blog lo hace cada que tiene chance de publicar. Y además, como ya lo había dicho Neil Gaiman, en algún momento cuando le empezaron a reclamar a Martin por los libros, él salió a decir, a ver, y dijo, George is not your bitch, a los fans. O sea, George no es nuestra perra. Y creo que sí, ninguno de los 5 libros ha decepcionado. O sea, la esperanza que todos tenemos, y no es de manera cruel, es que no se muera sin concluir la saga. Sabemos en términos generales por el final de la serie cómo concluyen esos arcos, pero no hemos llegado ahí a los libros. Y ese viaje, esa parte del viaje con él, es algo que se disfruta mucho leyéndolo. Es algo que solamente puede hacer este hombre nacido en Nueva York. Entonces, esto último, de verdad, no es a la ligera. Martin, como les decía hace ratito, es un autor muy fértil. O sea, sí, esta canción de Hielo y Fuego, pero es una de las tantas sagas que ha creado. También está por ahí White Calls. White Calls lleva ya 33 entregas. A esto súmale la coescritura y el diseño de, por ejemplo, del Ring, que decíamos hace ratito, estas adaptaciones del Caballero de los Siete Reinos que se tienen presupuestadas para 2025, el spin-off que están haciendo con Kit Harington sobre Jon Snow, la adaptación que también por ahí existe de querer hacer White Cars en televisión, la continuación de Fuego y Sangre. Digo, eso solo por mencionar una parte de los proyectos que ocupan sus días. Entonces sí, no dudo que los fans, al menos los que estaban desde antes de que llegara la serie, los van a coleccionar y los van a atesorar como algo muy preciado. Y una pregunta, ya casi la última. ¿Cuál es tu predicción para el futuro del mercado de libros de Juego de Tronos y la cultura literaria relacionada con la serie? ¿Sí van a estar chidos los últimos libros? En el mundo de Martin hay algo que se llaman los verdevidentes. Yo no soy verdevidente ni nada por el estilo, pero como yo te decía, al menos para los más fans, esto va a seguir siendo un buen aliciente. Y para los que lleguen a la lectura, por ejemplo, de esta saga, gracias a la serie, yo creo que va a pasar lo mismo. O los que ahorita están bien enganchados con la Casa del Dragón y lleguen a estos libros, está padrísimo. O ahora que salgan los spin-offs o al resto de las adaptaciones, yo creo que aquí todos ganan, porque son historias que de verdad vale mucho la pena leer, darles la oportunidad
oportunidad de engancharte y de hacerte sufrir, porque de verdad eso es algo que pasa con pocos libros, y Martin tiene una facilidad para que te encariñes con los personajes y después hacerte sufrir. Yo creo que es única, ¿no? Después de todo, él tiene una frase muy bonita que dice que un lector vive 1000 vidas antes de morir y que el que nunca lee solo vive una. Entonces, creo que podemos esperar mucho de un hombre que tiene un pensamiento de esa manera. Oye, amigo, ¿y tiene hijos o familia que siguieran con su legado tipo Tolkien? Está casado con, hasta donde sé, está casado con la que fue por mucho tiempo su amante. Okay. Eso es lo único. Sí, o sea, estuvo, mira, del 75 al casi 80 estuvo casado con una señora llamada Gail Pornick. Luego se casó en el 2011, creo, con esta señora, con una tal Parris, ¿no? La verdad, luego la presenta en su blog, pero no me sé su nombre completo. Pues tiene familia, o sea, es el mayor de, creo que de 3 hermanos, pero pues es el único que se da en escribir. Okay. Y hasta donde yo sé, es una muy buena pregunta y creo que valdría la pena investigar, pero según yo, no tiene hijos. Tiene perros, eso sí, porque luego les toma fotos y así. En casa de Tolkien está el Tolkien Estate, sí, que le ha dado como seguimiento, pero aquí, si llega a faltar, ya, ahí se acaba todo entonces. Sí, te digo que es una de las preocupaciones de los fans, porque, señor, no se vaya a morir y no vaya a dejar los libros ahí, por favor. Híjole, pues eso, o sea, estamos tan preocupados por Canción que no le estamos prestando atención al resto de los libros que tiene. De verdad, o sea, tiene cosas muy valiosas, tiene cosas que vale mucho la pena meterse a leer, porque no nada más escribe de fantasía, eso también creo que es algo que se puede valorar. Y no, mira, estoy revisando y justamente no veo por ningún lado que tenga descendientes. Y mira, la verdad es que para como están las cosas con Tolkien, digo, no es que estén mal, pero pues lo mismo pasó con el hijo de Frank Herbert, el hombre que creó Dune, y pues la verdad es que no sé hasta qué punto, digo, hay gente que es muy especial para esas cosas, ¿no? Y como que sienten que ya no estás leyendo al autor, ¿no? Uh-huh. Sino estás leyendo otra visión. Entonces creo que eso, para los que son como muy quisquillosos, pues no puede resultar tan cómodo. Pero pues al final de cuentas también nada nos garantiza que llegue alguien y retome las sagas y las convierta en algo todavía más chido. Pero sí, no tiene descendencia, fíjate. Estoy ya confirmándolo ahorita, no tiene descendencia. Tuvo 2 esposas y la segunda fue por muchos años Paris McBride, su amante. Pero pues ahora sí que, ¿qué podría pasar? Pues mira, ya le prestó a Weiss y a Benioff su historia y muchos no quedaron conformes. Porque te digo, o sea, creo que esa unicidad que tiene él como escritor no la lograría a lo mejor con esa misma gracia a alguien más. Es complicado. Y en nuestra sección de coleccionando datos, les voy a platicar que Martin trabajó como escritor en la industria de los cómics. En la década de 1970 escribió para Marvel Comics y se desempeñó como editor de la serie de cómics Wildcards de Bantam Books, que ya nos platicabas. Además, George R.R. Martin también ha expresado su interés y amor por los cómics en varias entrevistas. Su contribución al mundo de las historietas y su continua admiración por este medio muestran la diversidad de sus habilidades como escritor y su aprecio por diferentes formas de contar historias, ya sea a través de novelas, series de televisión o los cómics. Este trasfondo en la industria de las historietas agrega un matiz interesante a la trayectoria creativa de Martin. Según el portal mentalfloss.com, en 2014 el autor se sentó para una sesión de preguntas y respuestas sobre su carrera en el Festival de Cine Independiente de Santa Fe. Por su amor por los mundos de fantasía, podría no ser sorprendente descubrir que Martin ama las novelas gráficas y les atribuye haberlo inspirado para comenzar a escribir en primer lugar. Y de hecho dijo: "Estoy muy agradecido por los cómics porque realmente fueron lo que me convirtió en lector, lo que a su vez me convirtió en escritor. En la década de 1950 en Estados Unidos teníamos estos libros que te enseñaban a leer y todos trataban sobre Dick y Jane, que eran la familia más aburrida que jamás hubieras querido conocer. No conocía a nadie que viviera así y simplemente parecía algo horrible. Pero Batman y Superman tenían una vida mucho más interesante. Ciudad Gótica era mucho más interesante que de donde quiera que vivieran Dick y Jane". ¿Qué aspectos específicos de los cómics crees que hayan influido para que los libros de Juego de Tronos sean tan coleccionables? Pues mira, esto va un poco relacionado con la predicción que me dices hace rato y creo que en algún otro capítulo ya lo habíamos comentado. Creo que en el de los libros
libros de Tolkien, si no me falla la memoria. Y es que hoy en día se crean ediciones cada cierto tiempo con portadas variantes o cajas con algún asset especial para la ocasión, ¿no? Dando lo que decíamos hace ratito, justamente esta oportunidad de comenzar una colección respetable, aunque quizás no tan valiosa en un primer momento porque no es una primera edición. Yo te diría que sí hay una influencia, además creo que estamos una vez más bajo el hechizo del culto al objeto, ¿no? Por esto que estamos platicando. Sin embargo, sí te podría decir, y sin menospreciar a la gráfica tan propositiva que siempre tienen los cómics, yo creo que más bien invitaría a la legión coleccionista a que revisen, por ejemplo, los capítulos de la historia medieval. Está la guerra de las dos rosas. Hay un libro que se llama Los Reyes Malditos, de un hombre que se llama Maurice Drone, y lo menciona porque Martin ha reconocido a los Reyes Malditos como el verdadero Juego de Tronos. Lo mismo sucede con los paralelismos que existen entre la casa de York, la casa de los Lancaster en la Inglaterra de la Edad Media, o con los conflictos por la sucesión al trono entre la emperatriz Matilde de Inglaterra y su primo, que son los que inspiran a Danza de Dragones en Fuego y Sangre, que es lo que estamos viendo en la Casa del Dragón, ¿no? O igual parte de la geografía del medievo europeo, el famoso muro de Adriano, que es como el muro de hielo, o la imagen del Coloso de Rodas, que es muy similar a una que describe él en Barabos. Es más, yo creo que esa combinación entre la plasticidad del cómic, el dinamismo que nos ofrece, se amalgama perfecto con estos conflictos históricos y le dan ese encanto del que hablábamos al inicio, pero también ayudan como a permear su trabajo como guionista, porque en la dimensión con desconocida, cuando hacen el reboot, George R.R. Martin está ahí. En la versión ochentera de La Bella y la Bestia, que protagonizaron Linda Hamilton y Ron Perlman antes de ser estrellas de Hollywood, ahí estuvo George Martin. Además de que desde muy joven él, gracias a los cómics, dice que desarrolló ese gusto por crear relatos cortos. Según él, en algún momento lo leí por ahí, creo que en su blog vendía justamente a sus compañeros de clase historias por $1. Imagínate, justamente hablando de coleccionables, creo que estas historias de centavo que él escribía, si alguien tiene una, estás ante el grial de coleccionar a George R.R. Martin. Sí, entonces, para terminar, podemos decir que la fascinación por coleccionar los libros de Juego de Tronos radica en la capacidad que ha tenido George R.R. Martin para capturar la imaginación y crear un sentido de la comunidad entre aquellos que se sumergen en este universo. Creo que la búsqueda de estas ediciones especiales y firmadas es un viaje emocionante para cualquier coleccionista de esta saga épica, que espero aún tenga mucho para ofrecer. Sí, sin duda, como ya mencionamos, es un hombre bastante prolífico y la verdad es que duele decirlo un poco, estamos muy acostumbrados a valorar a los que ya murieron y a él tenemos el privilegio de tenerlo vivito y creando, ¿no? Entonces sí, como que hay que tomar en cuenta. Para despedirnos, no olviden seguirnos en Instagram y TikTok, donde nos pueden mandar las fotos de sus colecciones, comentarios, de qué temas quieren que hablemos, etc. O se pueden suscribir por favor en Spotify, Apple Podcast y YouTube Music. A mí me pueden seguir en Twitter o X y Threads, estoy como @liamx7. Y amigo, ¿tus redes? A mí me pueden encontrar, no te diría que en todos lados, pero sí estoy, por ejemplo, activo en Twitter, en X o Twitter, o como le quieren decir, en Instagram, en Facebook, como el Lalo Banda. Ya saben que estamos a la orden para cualquier regaño, precisión, felicitación o lo que quieran platicar o comentar, ahí estamos. Gracias por acompañarnos, nos escuchamos la próxima semana. Bye. Adiós. Este fue el podcast de Legión Coleccionista. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.